Muchas gracias, señor presidente. Buenas tardes, compañeros y compañeras. Hoy voy a tocar un tema muy interesante. Tuve la oportunidad el día de ayer visitar con Gerardo Vargas, el compañero diputado, un lugar en Buenos Aires que se denomina o se llama Salitre. El día anterior había estado el diputado don Carlos Hernández y la compañera diputada doña Laura Garro. Este tema de Salitre debe de analizarse con mucho detenimiento. Yo que estuve en el lugar y pude observar y pude conversar con indígenas y no indígenas, pude darme cuenta de la magnitud del problema que se puede presentar ahí si el gobierno no le pone cuidado a lo que se está dando. Estuvimos en una reunión donde estuvieron indígenas y blancos, como llaman ellos, y ahí hay posiciones complicadísimas. Hay posiciones que uno se pone a meditar y esto podría crear un problema serio en esta comunidad de Salitre. Es importante la relación que existe entre el comité, hay un comité general ahí en esos lugares, en Buenos Aires, donde hay indígenas y no indígenas. Sin embargo, la situación que se da ahí es el problema de las tierras. A mí una periodista el día de ayer que me entrevistó me preguntó: ¿y cómo ve usted la solución aquí? Ahí ahí lo que ellos denominan blancos han comprado terrenos hace muchos años y han hecho mejoras en las fincas en territorios indígenas. Resulta que ahora el problema se agrava porque los indígenas en esta comunidad biribrí de Salitre, los indígenas alegan que los territorios por ley a ellos les pertenecen y tienen sus razones. Sin embargo, los habitantes que están en territorios indígenas o digamos los no indígenas dicen que ellos compraron de buena fe, digámoslo que sí. Sin embargo, ahí lo que cabe es, de acuerdo al convenio internacional de la OIT, Organización Internacional del Trabajo, la ley internacional está por encima de las leyes nuestras. Sucede que ya hay una ley establecida de los pueblos indígenas y luego de esta ley viene la ley de la autonomía indígena. Esta ley no se ha aprobado aquí en la Asamblea Legislativa, porque a esta ley le cabe reformarla o hacer una nueva ley o el texto sustitutivo. Sin embargo, esta ley de autonomía indígena, para poder que se corrijan algunas cosas que no están bien, debe de ponerse a los grupos organizados en Salitre a dialogar, sentarlos a la mesa del diálogo y que ojalá en esa mesa participen diferentes grupos ya organizados y que salga de ahí una ley que vaya acorde con el pensamiento, con las necesidades y con lo que se requiere para que esta ley de autonomía indígena llegue aquí al plenario y poder aprobarla. Definitivamente las cosas ahí se ven complicadas, pero tienen solución. Ahí dijeron que ahí llegó la viceministra de la Casa Presidencial, una muchacha muy activa, muy positiva. Sin embargo, escuchaba yo que el problema por el momento lo habían resuelto. Sin embargo, yo tengo mis dudas. Hasta no sentar a los indígenas y no indígenas a dialogar sobre esta ley de autonomía indígena y sobre los territorios que están ocupando ahorita
los blancos, como llaman ellos. Ahí lo que cabe, y considero que es lo más prudente, es que el gobierno agilice esta reunión antes de que tengamos ahí un problema más serio. Hasta al día de hoy el problema puede arreglarse siempre y cuando se pongan a las partes a dialogar. Conversaba yo con Sergio Rojas, un dirigente de Salitre, un dirigente de mucho tiempo de estar ahí, y decía que ellos iban a tomar el territorio indígena. Ellos quieren que se aplicar la ley y que esos territorios pasen a manos de ellos. Pero yo la pregunta que me hago, esta gente que invirtió hace muchos años y están en esos territorios y viven de esas fincas, ¿qué van a hacer esa gente si tienen que salir de ahí? Ahí es donde hay que pensar en que el Estado debe de analizar con detenimiento qué se va a hacer con esta gente, o qué solución se le va a dar, si se les va a indemnizar, si se les va a ayudar, si hay que buscar un presupuesto para pagar esos terrenos. Esto es lo que hay que buscar de la manera más propicia que se haga, para que no sean afectados un montón de gente que están en territorios, en Salitre, en territorios indígenas. Yo considero, después de esta visita que hicimos don Gerardo Vargas y este servidor, ojalá que que el gobierno tome cartas en el asunto, ojalá hoy mismo. De lo contrario, aquí estaremos hablando dentro de algunos días de cosas que se pueden dar, que pueden afectar directamente a muchísimas personas. Muchas gracias, señor presidente. Gracias, compañeros. Espero que el gobierno no haga oídos sordos a lo que yo estoy diciendo. Yo sé que de esto también es testiga doña Laura y también don Carlos Hernández, diputado del Frente Amplio, y Gerardo Vargas, diputado del Partido Unidad Social Cristiana. Muchas gracias.